el mundo. Cada vez que nos sentamos a observar en este plano terrenal solo tenemos condiciones de vida humanas cada vez más precarias y al final uno siempre se pregunta por qué esta sociedad vive como vive y por qué vivimos en condiciones que parecen inhumanas si las vemos desde un texto o un noticiero. ¿Cómo es posible que hay personas que debido al consumo de sustancias dejan de ser humanas y usan el término de desechable a una persona que simplemente tomó decisiones que tal vez no eran el camino correcto? Mirémonos por un momento por dónde empezó todo esto. El consumo de sustancias es tan antiguo como la humanidad misma. Hace aproximadamente más de 10.000 años las sociedades usaban las sustancias para usos recreativos, religiosos y medicinales. Pero cuando comprendemos eso nos preguntamos entonces ¿qué pasó? ¿Por qué todo salió de control? Sencillo, comunidades como el antiguo Egipto y Mesopotamia consumían opio y cerveza en esos dichos rituales que les acabo de mencionar. En América Latina, los incas o los aztecas usaban hoja de coca para rituales o el opio. Entonces, siempre hemos tenido ese flagelo en nuestra sociedad. Pero hoy en día tenemos que darnos cuenta de una cosa: nuestra sociedad ha cambiado. Ahora estamos en la cuarta revolución industrial. Ya no somos los mismos que antes. Ese cambio cultural que tenemos a veces no significa que vamos para atrás o para adelante. Simplemente que cambió la forma de pensar de nuestra sociedad actual y cómo percibimos algo natural o algo sintético que usamos en nuestros propios cuerpos, y que ese uso indebido o debido, como pueden ver, se puede usar de muchas maneras. Al fin y al cabo, depende de nosotros mismos hacia dónde queremos llevar todo esto, porque la responsabilidad no es individual, la responsabilidad siempre ha sido colectiva y más en sociedad. También tenemos que entender que esta drogadicción del siglo XX y siglo XXI se debe gracias a las industrias. Esto se volvió un negocio cuando separamos el tema natural a lo sintético. La heroína, la cocaína, la morfina se usan para usos industriales y al fin de cuentas dejamos de usar algo natural como nuestros ancestros que usaban hongos. Y las drogas han sido bien vistas a lo largo de la historia, como el tabaco o el licor, pero como no son prohibidas, no tenemos una percepción de que puede haber problemas con las personas que las consumen constantemente, y normalizamos que las personas jóvenes, incluso hasta niños, lleguen a tener interacción con ellas a muy temprana edad. Cuando nos referimos a que hay jóvenes con alcoholismo, leyendo los 7 pasos, mirando de dónde empezó un problema que se veía normal, natural, debemos reflexionarnos hasta dónde ha sido facilitado el alcance a todo esto. Se normaliza que en Latinoamérica vas a una tienda, vas a un supermercado y rara vez diciendo es para un familiar, no es para mí, estoy haciendo un mandado. Pero ¿dónde está la responsabilidad social de las tiendas, de los comercios? No, simplemente están viendo un intercambio de comercio entre el producto y el consumidor, pero ¿hacia dónde se lleva ese consumidor? O sea que estamos normalizando futuros clientes, pero no nos estamos derivando de que primero está prohibido alrededor del mundo expendio de bebidas a menores de edad, pero siempre lo miraremos como no, está probando, está experimentando, y experimentar hasta dónde nos ha llevado. Es normal consumir y probar el alcohol o el tabaco, pero no es normal normalizar el consumo en niños, jóvenes, adolescentes. Pero ese consumo oportuno no es responsabilidad del vendedor, que al final es un subalterno del dueño del comercio o del gerente de la sede comercial. Tenemos que ver cómo la industria nos ha llevado a eso, a no tener un control simplemente porque es una sede o es rural o es medianamente urbano. Al final Colombia tuvimos una narcocultura, fue muy marcada y que tristemente es elogiada dentro del país y fuera del país. Cuando nos damos cuenta que hemos podido destacar en otras disciplinas como el deporte o los artistas o nuestros productos como el café, la esmeralda, el oro, y ya dejamos eso atrás, significa que hay una esperanza. Pero si elogiamos la cultura del crimen, que en el barrio la gente piensa que la única forma de salir adelante es metiéndose a la famosa vuelta y haciendo cosas que cuestan vidas y cuestan lágrimas, sangre, vemos que no todo es como lo pintan las películas, donde tantas series y películas nublan la realidad de los jóvenes, donde los jóvenes piensan que todo es como una película, que no, yo lo hago una vez, me salgo y no pasa nada, alivio una necesidad económica que tengo en la casa. Pero es ese mismo joven que está en la casa tirado sin hacer nada, que le ofrecen un trabajo y le da pereza
empieza a ir a madrugar, a hacer una labor X o Y, pero es el mismo joven que si le ofrecen algún arma, alguna sustancia, plata fácil, lo veremos sentado allá en la esquina. Y no es culpa del joven pensar así, es su entorno que lo crió así, un entorno que no pudimos cambiar, que fue una realidad que sigue atormentando a Colombia, pero es una realidad que podemos informar, que podemos corregir, que podemos prevenir. Seguimos viviendo el conflicto armado hace muchos años, pero que lo sigamos viviendo no significa que lo debemos seguir elogiando. No podemos seguir elogiando una cultura que destruyó a nuestro país en todos los matices. Siempre vemos las noticias cuando capturan a alguien y todo, que decimos que chévere, pero cada vez yo veo más capturas y yo veo que estamos retrocediendo. Se aumentan los índices de violencia, se aumentan las muertes porcentuales, la gente ve números, ve estadísticas, yo veo personas, yo veo funerales, yo veo familias que perdieron un ser querido que ya no se va a poder sentar en la mesa en Navidad a decir feliz año nuevo, y la gente ve una estadística, no, fallecieron tantas personas, hubo una masacre, hubo una captura, y al final todos somos seres humanos que se equivocan y que esa cultura debe acabarse. Ojalá algún día podamos soñar con una paz real en Colombia, pero una paz real donde haya tranquilidad para la sociedad y las personas que cometieron delitos pues obviamente respondan por ellos, pero que haya una reconstrucción social, no que una cárcel se vuelva una escuela del crimen. Es como vuelven los criminales que supuestamente cumplen una condena, y todo se debió a esa narcocultura, esa cultura de en las ciudades principales, donde tristemente vimos que los ídolos, en vez de ser personas buenas, fueron personas que nos quitaron todo. Ahí es donde entra nuestra realidad como consumidores. El brindis de Año Nuevo, el cigarro, todas estas acciones simplemente nos llevan a lo mismo, a normalizar lo que no es normal. Son sustancias que alteran nuestro cerebro, y está bien cada persona que la consuma, pero debemos normalizar que cualquier cosa se debe hacer con responsabilidad. Si yo tomo muchas bebidas azucaradas como gaseosas o refrescos, me voy a enfermar. Si yo tomo mucho licor, me voy a enfermar. Si yo fumo muchos cigarrillos, me voy a enfermar. Pero no normalizamos nuestra responsabilidad como consumidor. Como consumidor vemos que el tabaco tiene una señalización que dice que da cáncer y que genera problemas de salud, y no nos importa. Vemos que el licor tiene muchas etiquetas que dice que no pueden tomar embarazadas, que no lo puedes tomar si vas a manejar, y muchas personas simplemente no les interesa, y después vemos accidentes de tránsito en nuestras calles. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Normalizar que, no, yo voy a manejar ebrio. ¿Y por qué? O sea, simplemente no puedes tomar un taxi o quedarte en el lugar donde estás. Normalizamos conductas, sabemos lo que puede contraer una conducta y simplemente lo dejamos pasar por alto. Pero si vemos a una persona robando de nuestro círculo interno, personal o familiar, ahí sí nos preocupamos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está esa doble moral de el deber y el querer? Entonces, si es una persona que nos interesa y si lo para la policía o cualquier situación, esperemos que no le pase nada malo. Pero si está haciendo algo malo que catalogamos malo, ahí sí no diremos nada porque se lo ganó, se lo buscó. Entonces, la doble moral y la reflexión es que nadie se levanta un día y decide convertirse en adicto o en saltarse la ley. Simplemente la adicción no será ese problema, o saltarse las reglas nunca será el problema. Pero al final, el problema radica en la indiferencia política. Cómo los gobernantes los ven simplemente como votos, no como seres humanos. Seres humanos que tienen derechos, tienen deberes, responsabilidades civiles. La sociedad debería encargarse de verse bien representada para que estos problemas no se basen en que es culpa del sujeto. El sujeto tiene una responsabilidad, claro que la tiene, pero ¿dónde está esa responsabilidad social de cada gobernante? Ponerse la mano en el corazón y pensar en los menos favorecidos, en los que no tuvieron oportunidades, donde no hubo programas de rehabilitación, de concientización. El problema no radica en el adolescente, en el joven, radica desde la niñez, en la primera infancia, donde esos niños desprotegidos nunca tuvieron el alcance a esas posibilidades que anhelamos todos los ciudadanos, pero que muy pocos pueden acceder a ellas, tanto por situaciones de la vida, situaciones geográficas, ideologías, discriminación y todo sistematizado, donde las urbes reciben todo y las periferias nunca reciben nada. Entonces, ahí es donde les digo, ¿en qué queremos pensar como sociedad? En que si una persona comete un error al probar una sustancia, se convierte en basura, ya no sirve, pertenece a estar en un callejón el resto de su vida y que esté mendigando monedas en la calle de lunes a viernes, de viernes a sábado, de viernes a domingo, y que al final, ¿qué? Mantenga con hambre, esté enfermo, propague enfermedades, fallezca en la calle tirado como un bulto de cemento y que nadie le importe. Ahí es donde les pregunto, la voluntad debe ser de una sociedad, pero una sociedad debe verse bien representada en los que dicen ser sus protectores.